Bueno, pues nosotros hablamos con la escritora Lola Clavero para que nos presente su último libro. Lola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Lola, en este caso nos presentas La cabeza a pájaros. El título nos encanta, te lo tenemos que decir. Bueno, me fue fácil llegar a este título porque Claro. es sobre un músico. Eso. Y un músico que estaba obsesionado con los pájaros, como era Eduardo Con. Dedicas esta última obra tuya al músico Eduardo Ocón. Cuéntanos, ¿por qué surge en ti la necesidad de hablar de él? Pues yo empecé a escribir una trilogía de novelas sobre el arte en Málaga, pero que bueno, yo parto del arte en Málaga y llego al arte en general en el siglo XIX. Después fue sobre la literatura y la última sobre la música. Y es que unos personajes me llegaban a otros porque realmente estaban muy ligados. O sea, el pintor Ferrandi, que tenía la escuela de pintura en Málaga, era muy amigo de Eduardo Con, curiosamente, pero tenían mentalidades y ideas políticas muy diferentes. Y también pues estaban relacionados con los escritores, con Cluselles y con o con Narciso Díaz de Escobar, o sea que estaban muy ligados todos los artistas, ¿no? Entonces unas historias me llevaban a otras. Ajá. Y esto pues lo especialicé en la música, y es que salen muchísimos músicos malagueños, todos los que había en ese tiempo y otros que llegaron a Málaga porque Ocón pues hizo de diplomático, aunque era muy tímido, y trajo a muchísimos, como por ejemplo Albéniz, que era prácticamente como un hijo adoptivo, se llevaba muy mal con su padre, se escapaba de casa y iba al abrigo de Eduardo Con. O sea que, y ahí compuso Rumores de la Caleta y tal. O sea que... Fíjate, esos grandes nombres, ¿verdad?, con los que todos nos hemos criado, están interrelacionados al final. Sí, tiene mucho que ver. O sea, de una manera o de otra también hay mención a la música modernísima que era entonces, pues ahora decimos es un clásico, pero entonces éramos modernos, que comienza con Beethoven, después con Liszt, que Liszt estuvo en Málaga y lo vio Ocón con 12 años, actuó en la Fonda de los Tres Reyes, que estaba músico. Y después pues él también se interesó mucho porque su mujer era alemana. Al hacer el viaje a Alemania fue a Bonn, se interesó mucho por Beethoven y después Wagner. O sea que eso eran como, no sé, como unos Beatles de los años 60, eran modernísimos, ¿no? Y antes para él era... Sí, dime. No, sí. que antes nos Es has que dado la clave del porqué del título. Y es que, como bien nos decías, a Eduardo Ocón le obsesionaban los pájaros. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Sí. Bueno, yo cuando me interesé, ya me centré en la figura de Eduardo Ocón, me fui a pasar y pensaba cómo, siendo hijo de un cerrajero y de una ama de casa en Benamocarra, pues él como a los 8 años sabía, bueno, aparte de saber latín perfectamente, con 8 años sabía tocar el órgano, y lo contratan como 6 en la catedral, y digo, ¿y qué es lo que le lleva a la música? Porque no tenía ningún antecedente. Entonces estuve en Benamocarra, pues yo estuve allí como una semana en Benamocarra, pues empapándome un poco del ambiente, pues tampoco allí tenían un monumento, tenían el mirador, pero digo, ¿qué es lo que le atrajo? Y a mí lo que me llamó muchísimo la atención es la cantidad de pájaros pequeños y con un canto prodigioso, y yo pensé que esa había sido la inspiración suya, porque es que ahí tienen como un microclima que tiene los inviernos cálidos en Benamocarra, y entonces yo ya estuve estudiando manuales de ornitología, y efectivamente que entre eso y lo que es el terreno, los pájaros allí pueden quedarse todo el año, y era impresionante al amanecer y al atardecer los pájaros como cantaban. Fíjate. Y los pájaros, ya estudié los pájaros de la Sarquía, y digo, bueno, esto era como una hipótesis, pero es que resulta que cuando él se fue a vivir sus últimos años a la Torre de la Catedral de Málaga, su hermano Emilio Ocón, el famoso pintor, le pintó en el techo los pájaros. Entonces estaba claro. Claro. O sí, sea yo creo que sí, que estaba claro. Conocía, te metiste en la piel totalmente. Y la familia sí que conocía de dónde venía ese gusto por los pájaros. Y hay que irse allí para vivirlo y conocer, ¿no? De dónde parte todo. Sí, claro. Y bueno, pues que es impresionante la pasión que tenía este hombre hasta el final de su vida por los pájaros que le pintó su hermano y por estar cerca de los órganos de Julián de la Orden, que yo no sé, que tenían esos órganos de la catedral,
que todo el mundo que tenía relación no se quería separar nunca de ellos, y era para no separarse tampoco de los órganos que estaban allí cerca. Julián de la Orden, el que los construyó, pidió también, fue el que le precedió en quedarse en los últimos años a dormir cerca del instrumento, que pues estaba enamorado de su instrumento, Julián de la Orden antes, y ahora pues Eduardo Con, que hay que tener mucha vocación para eso, ¿eh? Claro, es que es muy llamativo, toda una vida, ¿no? Enfocada a la música, pero de una manera muy peculiar, porque anda que decidir vivir, pues los últimos años de tu vida junto a ese instrumento por una pasión pura por la música. Sí, sí, completamente. Además que allí había muchas corrientes de aire y de hecho murió de una pulmonía. Madre mía. La pulmonía, sí, claro, es que era inevitable. Claro. No había estos sistemas de calefacción de ahora y tal. Claro. Y llegó un año frío en 1901 y se murió allí de una pulmonía, que es curioso porque murió el 28 de febrero, o sea, el día de Andalucía murió. Anda. Fíjate, sí. Pero aún él conociendo esa posibilidad, entiendo que no le pudo. Lo que le pudo fue su pasión por quedar pegado a ese instrumento, pues como él decía, ¿no? Hasta el final de sus días. Sí, sí, bueno, la vocación es algo que me atrajo mucho de él, porque es que él era capaz de tocar gratis. O sea, él estuvo dando servicio en la catedral, porque primero le pagaban, pero muy poco, en la catedral con las desamortizaciones, eso, tenían poco dinero, y llegó hasta a tocar gratis mucho tiempo, hacer allí las labores gratis. Después ya al último tiempo ya le dieron un sueldecillo, que tampoco era mucho, y lo hacía por pura vocación. Sí. Compartiendo eso con ser director del conservatorio y director de... Sí. Bueno, un gran nombre sin duda para Málaga, que a todos nos lleva obviamente a una historia viva, al final que tú has querido que así fuera con esta obra tuya, con este libro que en definitiva rinde homenaje a Eduardo Con, sí. y a la música en definitiva también. Sí, porque bueno, que a través de una persona que vive la música con tanta pasión, pues rendirle a las personas que se dedican a ello, las que lo hacen posible y que también nos da una clave, lo que lo disfrutamos, todo ese trabajo que hay detrás, y que quien no hace ese trabajo, no tiene esa pasión, pues no llega a hacer algo en condiciones. Ese hombre solamente tenía tiempo para dormir y dormía poco, muy poco. La portada del libro es una imagen que ustedes pueden mirar si quieren ahora mismo. En estos momentos la pueden buscar en internet, en La cabeza a pájaros de Lola Clavero, que evoca una situación musical. Cuéntanos a qué corresponde, Lola. Sí, bueno, está en una escena que se titulaba Barcarola en la playa, por una composición que hizo él que tenía este nombre. Y aquí está reunido con unos que no se identifican, porque hay poquísimas imágenes de Eduardo Con. Yo me he visto, fatal para poder encontrar, me la he visto negras para poder conseguir imágenes e información también. Hay muy poca cosa. Y encontré esto, e imagino que están en la playa, porque se pone ahí solamente Barcarola en la playa, y a diferencia de otras fotografías que te dicen quiénes son los demás, sí. Aquí pues no aparece. Me imagino que porque, había un contrabajo que era Francisco Randomira, puede ser. Ajá. O puede ser el que lleva el bajo Eduardo Santaolalla. Claro. Y sería Adames el que se encargaba del viento, podía ser el que toca como el flautín. Es muy difícil saberlo porque es que no viene ningún otro dato. Y bueno, pues una foto bastante significativa, sí. Y me gustaba mucho porque aquí es la única que se conserva, es la que él está dirigiendo, porque en la otra pues aparece pues solamente su cara y tal, aparece muy poca cosa, ¿no? Y qué curioso, ¿no, Lola? Tener tan poca información de un gran músico. Y además que, como tú bien dices, ¿no? Querer rendir homenaje te ha costado un trabajo intenso, ya que poder recabar esa información era la base de poder crear esta historia.
Sí, sí, me ha costado muchísimo trabajo. Tenía 3 libros básicos. El libro que tiene más información es de Gonzalo Martín Tellado, que se llama El nacionalismo, Eduardo con el nacionalismo musical. Otro de María Ángeles Martín Quiñones, que es sobre Tadeo de Murguía, el primer organista, que era un genio de la catedral, que no llegó a conocerlo porque fue anterior a él. Y las cartas de mi hija Ana Pedrer, que las publicó la Universidad de Málaga. Y a partir de ahí, pues encontrar así, rastrear en la hemeroteca, encontrar algunos documentos digitalizados, estas historias que llevan una a otra, estudiar árboles genealógicos, así he tenido que estar. Y también, pues bueno, la personalidad que tiene él, pues yo le he puesto mucho de mí. He tenido también que inventar, ¿no? Inventar sobre materiales que veía, pero cómo podía ser, porque es una persona muy reservada, muy callada, muy prudente, y es que no se encuentran anécdotas, muy difícil encontrar anécdotas o cosas, porque es que él estaba siempre trabajando. Y es como yo me lo imaginaba, porque digo, ahora lo mismo, salen familiares, que tampoco lo he encontrado, los familiares, digo, a ver si van a decir no, pues total, porque le he tenido que poner ficción y he tenido también yo que ponerle mucho de mí. Y al final yo es que me he sentido Yo me he sentido Oye, eso te iba a decir, es que claro, es que te has metido tanto en la piel Totalmente. que evidentemente como para no sentirte, claro que sí. ¿Cuánto tiempo has estado investigando? ¿Cuánto te ha llevado? Pues estuve 2 años, porque sí, bueno, entre que unas cosas me lo daba, hacía una primera escritura, después aparecían nuevas cosas y las integraba, más o menos 2 años. Bueno, pues esos 2 años han dado sus frutos. La obra ya está disponible para todo aquel que quiera disfrutarla. Recuerden, La cabeza a pájaros, de Lola Clavero. Que ¿dónde podemos encontrarla, Lola? Pues si pone La cabeza a pájaros de Lola Clavero, para ahí poner también mi nombre. Hay que ahí de Bergamín había una que se llamaba así, pero no tiene nada que ver. Hace mucho literatura así experimental, vanguardista, hace mucho tiempo, y poniendo mi nombre pues está en muchísimas, en la Casa del Libro, en Agapea, en librerías particulares, en la misma página de la editorial, pero que está en muchas partes. Solamente eso, poner en Google La cabeza pájaro, Lola Clavero, y ya aparece. El que lo busca lo encuentra. Está claro, facilísimo. Lo encuentra, sí. O sea, a ver, yo es que no estoy todo el rato mirando, pero me imagino que está en Proteo también, en Luces y en Rayuela, al final es lo que decimos siempre, tú vas a tu librería de confianza y lo pides y seguro que te lo encuentran, ya está. Exactamente, y si no lo tienen, te lo traen. O sea, esta es la facilidad que tenemos hoy día, ¿verdad?, para hacernos con la obra de cualquier escritor o escritora que queramos leer. Lola Clavero, para nosotros ha sido un placer tenerte estos minutitos en Radio Mijas y bueno, expectantes ante tu siguiente proyecto, que no dudamos que ya estás metida de lleno. Pues sí, más o menos, no hay que parar. Eso lo sabemos. Pues próximamente, cuando tengamos más datos, aquí estaremos, por supuesto, encantados de volver a charlar contigo. Muchas gracias. Pues igualmente, encantada. Buen día, Lola. Adiós. Vale.